Muy bien, entonces ahora después de haber hecho lo del alfa de Cronbach, ya haber tenido ahí el punto arriba de punto 700, vamos a irnos a lo que es el paquete o se llama comprobación o proceso CAP. ¿Qué es el proceso CAP? Significa comprobación por agrupación de variables. Esto es muy importante para saber nuestras variables si son o no son pertinentes o son confiables. En este caso, vamos a ver el grado de significancia. Nosotros hablando de la comprobación por agrupación de variables, tiene que ver con el punto 500. Aquí cambia un poquito. A partir del punto 500 estamos hablando de que ya tiene, en este caso, validez, ¿no? O confiabilidad. Si en el alfa de Cronbach, a partir del punto 700 ya estamos de acuerdo, acá en la comprobación por agrupación de variables tiene que dar por arriba del punto 500. ¿Ok? Entonces vamos viendo esta parte. Nos tenemos que ir primero que nada tenemos que establecer el formato CAP, que es el de la comprobación por agrupación de variables. Tenemos que irnos, o yo les aconsejo o les digo que deben de tener en apartado abierto el Excel. Es uno de los formatos que más se utiliza. Puede ser en Word, a través de tablas, puede ser en otro formato que ustedes consideren, así siquiera hasta en PowerPoint, donde ustedes quieran. Yo les aconsejo que sean en Excel, ¿no? Entonces vámonos al Excel. Yo aquí tengo mi formato de ejemplo, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Aquí tengo uno abierto. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es poner el título, ¿sí? De lo que es el proceso de CAP. Esto nada más es como mera cuestión ahorita de enseñar cómo, ¿no? Pero ustedes lo pueden trabajar sin el nombre, ¿no? Si es para ustedes, no hay ningún problema. Ya que tengamos el proceso CAP, lo que hay que hacer después es irnos a nuestra base de datos y tomar lo que es pues nuestras etiquetas, ¿no? En este caso nuestras, se le llama variables o pues, las afirmaciones. Entonces lo que voy a hacer aquí es tomarla desde lo que son las escalas nada más, ¿eh? El tipo de variable por escala, dejamos fuera las nominales. Entonces nada más sería por escala y yo empiezo, por ejemplo, aquí en el número 4. Lo que voy a hacer es elegir, me voy hasta abajo, elijo las 20, ¿qué tengo? Tengo 26. Entonces nada más las copio, me voy al documento y acá las voy a pegar, ¿no? Las pego y ahí están mis formatos, ahí están mis afirmaciones. Es importante que les pongan número, yo aquí les aconsejo ponerle número, el 1, el 2, la seleccionan y luego les da aquí el apartado, otra vez, 1 y 2, seleccionan y, y en este caso bajan hasta lo que es la 24 y ahí les ponen los números automáticos. Yo les digo que lo pongan a lo mejor aquí en centrados para que identifiquemos ahí los números. Ya con esto, aquí tenemos algo muy importante. Después de tener las afirmaciones dentro de nuestro proceso CAP, aquí lo importante es, fíjense bien lo siguiente, aquí tenemos que identificar, siempre se sugiere que sean de 3 a 5 afirmaciones. Hay quienes agarran todas, ¿eh? Si son 10 agarran 5 y 5. Si son 15 agarran 7 y 8. Si son 20, agarran 10 y 10. Me refiero a que identifican sus, sus variables, todas sus afirmaciones, las identifican ya sea dentro de lo que es la variable independiente o la variable dependiente, porque así debe de ser. En este caso, yo sugiero, o la forma en que uno trabaja es tomar de 3 a 4 afirmaciones que ustedes consideran ubicarlas, pues, ubicar 3 para BI o que tengan que ver con la BI y 3 la que tengan que ver con la BD. Aquí es donde cae la importancia. ¿Se acuerdan que en su momento estamos hablando del encadenamiento? Ah, pues aquí cae la importancia en donde ustedes tienen que identificar lo que son los indicadores, lo que son la PDP, que de ahí salen sus preguntas, salen sus objetivos, salen sus... Bueno, aquí cabe la importancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes con su información a la vista o a la mano, que en este caso yo se los pedí que lo imprimieran o lo tuvieran ahí a la mano, vamos a identificar cuáles son las afirmaciones que tienen que ver con BI y con BD. Obviamente ustedes al momento de hacer sus afirmaciones, su instrumento, recuerden que les dimos ahí una tabla donde les dijimos de tal elemento saquen tantos reactivos, de tal elemento otros reactivos. Entonces, nosotros les dijimos que a partir de la PDP sacaran por lo menos dos variables. Y de la BI también, o sea, de BI unas variables, de la BD otras variables. Entonces aquí es lo importante de que nosotros lo pongamos a partir de ese trabajo. Pero bueno, vámonos aquí. Miren, yo acá tengo como ejemplo
vamos a hablar o vamos a agrupar, así lo voy a poner, ustedes después lo copian, también lo hacen. Nos vamos acá y yo voy a agrupar mis variables. Voy a agrupar las tres variables que estén relacionadas a la PDP y por BI y por BD, ¿sale? Entonces aquí vamos bien, lo bueno. Miren acá, yo aquí lo que hice fue poner la BI y poner la BD. ¿Por qué? La BI la vamos a tomar y lo vamos a hacer acá. Vamos a poner aquí mi BI. En este caso, en este ejemplo que yo lo estoy manejando, que recordemos que es un ejemplo, pero real, que se llevó a cabo, la problemática era BI, era la percepción de la pedagogía del docente, era ahí el trabajito que traíamos. Entonces, esa es nuestra BI y también voy a ubicar mi BD, ¿sí? Voy a agarrar también mi BD. Yo les aconsejo que también lo hagan, en este caso, que lo hagan que le pongan colores para que se vea interesante, ¿no? BI y BD. Aquí, mi BI es la percepción de la pedagogía docente, en este caso la investigación, y la BD era la emotividad del alumno en clase. Entonces, en pocas palabras, lo que buscábamos en esta investigación era ver por qué había tanta reprobación en la materia de español en segundo grado. Por lo tanto, queríamos ver la percepción de la pedagogía docente, cómo es que el alumno percibe al docente en su pedagogía, cómo o qué pensaba el alumno, qué piensa el alumno de la forma en cómo el maestro enseña y si estaba motivado o no para la clase, ¿no? Entonces, aquí lo hicimos. Obviamente ustedes lo van a hacer por separado, ustedes lo van a hacer por BI y por BD. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, vamos a identificar cuáles son las variables que corresponden a BI, a la percepción de la pedagogía docente, y cuáles a la BD. Ustedes van a hacer lo mismo. ¿Cuáles de sus variables pertenecen a su BI y cuáles de sus variables pertenecen a su BD? Yo me voy aquí a mi ejemplo y, por ejemplo, yo aquí tengo tres y las voy a copiar. ¿Sí? Las voy a copiar, las copio y me las llevo para acá al formato en BI. Aquí. ¿Ok? Aquí tengo, el maestro explica bien y estoy motivado, el profesor enseña bien, el maestro debe mejorar su práctica docente. Para mí, estas fueron mis variables independientes o, en este caso, las afirmaciones que tenían que ver con mi BI. Y por eso lo pongo acá, miren, la B es la 1 y traten de ponerla aquí con el color, identificarla, la 10, el profesor enseña bien. Y la 26 acá, la última, el profesor debe de mejorar su práctica docente. Para mí esas son las que indican. Puede haber otras, ¿eh? No hay ningún problema, puede haber más, sí. Pero aquí lo importante es que ustedes de alguna manera discriminen y dejen las más importantes para lo que ustedes como investigadores consideren que son las más importantes. O sea, aquí nadie se debe meter más que ustedes como investigadores porque son los que están llevando a cabo el proceso metodológico. Vámonos a la BD, emotividad en el alumno. ¿Cuáles de las variables manejan la emotividad? Bueno, pues yo me fui por acá y tomé estas de acá según mi instrumento y las pongo acá, ¿sí? Y para mí es la 2 viene siendo una de ellas. Aquí pongo bueno, tengo ese color, lo agarré por acá. Ok, es la 2 es la 9 y es la 19. Sí, para mí esa tiene que ver. La clase es muy interesante, el maestro explica bien y estoy motivado, el profesor enseña bien. Esas tres, la 1, la 10 y la 26, tiene que ver con la percepción de la pedagogía docente, ¿no? Cómo lo pueden ver el alumno, cómo miraba al maestro. Si explica bien y está motivado, si ellos piensan que el maestro enseña bien y si el maestro considera que debe mejorar, ser mejor maestro, mejor práctica, ¿no? Y en la emotividad yo acá puse, bueno, la emotividad tiene que ver, a ver, si la clase se me hace muy interesante, si estoy motivado, si en la clase siempre estamos trabajando actividades divertidas, o sea, si eso le interesa, y la materia es agradable y es de mis favoritas. Entonces, estas 3 y 3 tengo 6 variables, independientemente de que sean BI y BD, son 6 variables agrupadas, ¿no? Ahí es donde vamos a hablar, o sea, por eso de la agrupación o del proceso del CAP, que es comprobación de agrupación de variables, ¿sale? Entonces, hasta aquí estamos hablando de lo que son las variables y después vamos a ver los resultados, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de trabajar lo que es eh, el llenado del proceso CAP. Hasta aquí lo voy a dejar y después inicio con lo otro.